Señoría. La defensa técnica de la magistrada Luz Elizabeth Peralta Santur va a presentar sus argumentos de refutación, hecho por hecho. Voy a ser muy concreto conforme usted lo ha señalado, y además usted ya conoce bien los antecedentes del caso. Lo primero que debo decir es que, su señoría, este es un requerimiento absolutamente infundado, y nosotros estamos convencidos de que debe haber investigación, pero no prisión. Investigación sí, prisión no. En primer lugar, en cuanto al requisito del 268, sospecha grave, no existe sospecha grave, fuerte, vehemente o firme en este caso. No existen graves y fundados elementos de convicción. Vamos al hecho 1. El hecho 1, conforme a la tesis fiscal, es que mi cliente habría ofrecido interceder influencias reales ante el fiscal de crimen organizado Lucio Salí Rosas para que se devuelva el oro a la empresa Loma Dorada de Muley, y que en el medio, ¿no es cierto?, Augusto Javier Muley habría pagado la cantidad de $1 millón a través de los Ciucho al señor Hurtado, no a mi cliente. Usted conoce mejor que yo los elementos del tráfico de influencias y el cohecho pasivo específico, 400 y 395 del Código Penal, así que no voy a abundar. Pero ¿cuáles son los puntos controvertidos en el hecho 1? Que la Fiscalía no ha logrado establecer hecho sospecha grave, afirmación por afirmación. Lo que debe acreditar la Fiscalía en grado de sospecha grave es si mi cliente invocó influencias reales ante el despacho del doctor Salí Rosas. Segundo, si la doctora Peralta hizo dar o no para sí la suma de $1 millón. Tercero, si es que ofreció interceder o no ante el fiscal Salí Rosas. Y cuarto, si la doctora Peralta llevó a cabo o no actos tendientes para que se realice la devolución del oro. Conforme, ojo, la página 7 del requerimiento de prisión preventiva. Vamos a analizar rápidamente los elementos de convicción. Bueno, el primer informe, que es de septiembre del 2024, únicamente es la entrevista del señor Beto Saber, que le hemos visto todo el Perú, pero que tiene básicamente la entrevista de una testigo de referencia. Qué bueno que la señorita fiscal, en orden a objetividad, reconozca que la señora Ana Cecilio Ciucho Neira no es testigo de nada. Ella es una testigo de lo que su hermano Francisco Iván Ciucho Neira le contó, nada más. Vea usted las preguntas que yo le hago, preguntas 22 y 23, en la declaración de Ana Ciucho Neira. Véase folios 2059 al 2068. Yo le pregunto, señora Ana Ciucho Neira, ¿usted ha sido testigo? ¿Le consta, tiene conocimiento personal y directo que el señor Andrés Hurtado le haya solicitado a la fiscal Elizabeth Peralta Santur que interceda para la devolución del oro incautado a Muley? Ella dijo, todo ha sido por referencia de lo que me ha contado mi hermano Francisco Iván Ciucho. Continúo. Señora Ana Ciucho, ¿usted ha sido testigo, le consta, que la fiscal Luz Elizabeth Peralta Santur recibió alguna suma de dinero por parte del señor Andrés Hurtado para la devolución del oro? No fui testigo directo y no me consta. Luego, la abogada de Muley, eso véase en las preguntas 24 y 25, le preguntan si nos podría precisar si vio personal y directamente la entrega de $500,000 que señaló su hermano Francisco Iván Ciucho Neira que supuestamente recibió de parte del señor Muley. No lo vi personal ni directamente. Ello me contó mi hermano. Pregunta y respuesta 25. Precise usted si constató que el dinero entregado a su hermano Francisco Iván Ciucho Neira llegó a manos del trabajador Andrés Hurtado. No consta, porque todo fue referido por parte de mi hermano. Bien, estamos frente a una testigo de referencia, y con una testigo de referencia mi cliente no se puede ir presa. Segundo, disposición fiscal 1 del 2024 es una disposición fiscal, no es un grave y fundado elemento de convicción. Acta fiscal de búsqueda de información pública, tercer elemento de convicción, no tiene nada que ver con mi cliente, se refiere al señor Andrés Hurtado. Cuarto elemento de convicción, acta fiscal de búsqueda de información pública de septiembre de 2024, contiene acá, su excelencia, y me voy a detener acá, contiene fotografías y una conversación de WhatsApp. Pero la fotografía y la conversación de WhatsApp están perfectamente explicadas. O sea, la fotografía la reconoce mi cliente, es ella la que aparece ahí, pero tiene una perfecta explicación. La fotografía de la margen izquierda. Aparecen el señor Hurtado, mi cliente, Roberto Iván Ciucho. ¿Qué cosa es lo que dicen? Ojo, ¿qué cosa es lo que dice en su declaración Francisco Iván Ciucho Neira? Dice, esta fotografía es del 22 de mayo del 2020. Nos reunimos Andrés Hurtado y Elizabeth Peralta en la casa Hurtado. En las imágenes puede apreciarse fecha, hora, ubicación. Está el selfie, el señor Andrés Hurtado, donde no se puede ver con la misma ropa. Ahí, Iván Ciucho lo dice, ahí la doctora Elizabeth Peralta no nos conocía por nombre, sino como los cuñados de Oreja Flores. Y tampoco, resalto acá, y tampoco teníamos ninguna investigación por lavado de actores. Ese es el elemento de convicción que descarga la responsabilidad de mi cliente. La doctora Peralta no nos conocía, que es lo que ella declaraba a Thaís Casalino en Contracorriente. No nos conocía.
y tampoco teníamos ninguna investigación. Quinto elemento de convicción, acta fiscal de búsqueda de información pública 8 de septiembre. Bueno, básicamente es un extracto de la suspensión del resultado, con el señor Hurtado no cometió. Acta fiscal de llamada telefónica, elemento número 6. En el acta fiscal de llamada telefónica básicamente se habla del señor Hurtado, no de mi cliente. El elemento 7, señoría, acá dice claro, el elemento 7 que movimiento migratorio de mi cliente, no contradicho. Mi cliente tiene cierto movimiento migratorio, no tan extenso ni grande, pero lo importante es que sí, en efecto, mi cliente ha viajado con el señor Hurtado, porque para enero del 2022, cuando se dio el viaje, que fue un viaje que no duró más de una semana, eran amigos. En ese tiempo eran amigos, hoy no lo son. Pero, señoría, la amistad no es delito. En el Perú no podemos empezar a criminalizar la amistad. No existe crimen de lesa amistad. Octavo elemento de convicción, un oficio de septiembre de 2024, en donde básicamente lo que señala es que mi cliente es titular de la tercera Fiscalía Superior de Lavado de Activos, y lo es. Eso no aporta en nada en responsabilidad de mi cliente. 9, la ficha RENIEC. Acá quiero destacar un punto. Folio 29. Usted puede ver que mi cliente declara en su ficha RENIEC que domicilia en la urbanización Parque Monterrico, calle Las Campanillas, bloque D9, departamento 101, que es el mismo domicilio donde la allanaron y la encontraron el 22 de septiembre del 2024. Más bien, gracias, señorita fiscal, porque eso acredita el arraigo de mi cliente. Consulta SUNAR, elemento de convicción 10. Cuando se consultan son los bienes. ¿Qué bienes tiene esta gran mafiosa, esta gran corrupta? 2 vehículos y 3 inmuebles. Todos con trazabilidad, todos pagados con sus recursos y con crédito hipotecario. Y luego vienen de los elementos 11 al elemento 16, no guardan relación con mi cliente, de la nota de agente que aparece con el número 3164 hasta la nota de agente 3170, que son los elementos 17, 18, 19 y 20, no guardan relación con mi cliente, sino con el señor Hurtado. En la nota de agente 21, tiene que ver con el señor Muley, no con mi cliente. Elemento de convicción 22, nota de agente 3148 del 2024, que es de septiembre del 2024, básicamente lo que se hace es un acopio de información, ¿correcto? Pero que no tiene ninguna relevancia. Por ejemplo, consulta RENIEC, y hemos visto que lo importante de la consulta RENIEC es que mi cliente domicilia en un lugar donde fue allanada. No tiene antecedentes penales, no tiene requisitorios, su movimiento migratorio, su afiliación a salud y demás. No es un grave y fundado elemento de convicción en su contra. Entre los elementos de convicción 23 a 26 no tiene que ver con mi cliente. Entre los elementos de convicción 27 a 30, que son nota de agente, tienen que ver con Muley, el señor Hurtado, no con mi cliente. El elemento de convicción 31, que es el nota de agente 3162-2024, básicamente es un elemento que acredita por tercera vez el arado. Le hacen un seguimiento que mi cliente no sabía y lo ubican en un inmueblecito en la calle Campanillas, bloque de 9, departamento 101, urbanización Parque Monterrico, distrito Ate. Es un inmueble de clase media-baja, en donde aparece en el primer nivel viviendo mi cliente. Es un inmueble que tiene un poquito más de 90 metros cuadrados y no más. ¿Sí? Acta fiscal, elemento de convicción 32. Este es un acta importante para la defensa porque no tiene ninguna relación con la entrega del cargamento de oro y esto supuestamente es el hecho 2. De hecho, esta acta se levanta y no tiene nada que ver con la carpeta fiscal 66-2018, que es la carpeta que siguió adelante el fiscal de crimen organizado Lucio Pompeyo Salí Rosas, que devolvió el oro él y no ella, mi cliente. Bien, después, entre los elementos de convicción 33 al 35, solo se detallan las líneas telefónicas de mi patrocinada y los otros imputados. Y acá quiero destacar, esto es importante, 3 líneas telefónicas, la que empieza con 954, la que empieza con 958, la que empieza con 953. Esas son las consultas que hace la propia Fiscalía y la Policía y encuentran a la doctora Peralta con esas líneas telefónicas. Acta y transcripción de entrevista de la doctora Peralta, bueno, eso no es ninguna confesión ni nada, porque nosotros tenemos claro que según ley una confesión se da ante autoridad judicial o fiscal y con presencia de abogado, y una entrevista en el programa Contracorriente, que es un buen programa, pero que no sirve como prueba para este caso. Pero lo más importante es que hay que ser claros. 2 declaraciones de los hermanos Siocho Neira. La declaración de Francisco Iván Siocho Neira, que aparece en el tomo 3,
foja 435. ¿Qué cosa es lo que dice? Andrés Hurtado pacta una reunión con la doctora Peralta entre los días 20 y 23 de mayo del 2020. Era una reunión breve. Fue para que la doctora Peralta nos conociera la familia Sucho. ¿Sí? Esta, o sea, la doctora Peralta, no sabía que realmente nosotros nos llamábamos Iván y Roberto. El señor Hurtado lo sabía. Mi cliente no ha mentido. A su primo Javier Muley, mire lo que dice Francisco Iván Sucho Neira, le habían incautado 200 kilos de oro. Falso. El acta del pesaje del oro dice que fueron 38.29 kilos. Pero en este testigo que ni siquiera sabe la cantidad del oro, se está pegando la fiscalía para pedirle prisión a mi cliente. La reunión fue, ojo, esto es un dato importante, su señoría, entre el 20 al 23 de mayo del 2020. La devolución del oro que la hace Lucio Sali Rosas, no mi cliente, Lucio Sali Rosas, fiscal de crimen organizado, la hace en febrero del 2022. O sea, la tesis de la fiscalía es que la doctora Peralta se reúne en mayo del 2020 para que la devolución se dé 2 años después. Esa es la tesis de la fiscalía. La declaración de Roberto Sucho Neira, que aparece en el tomo 3, foja 428, básicamente señala que en la fecha de la foto selfie, mire lo que es Roberto Sucho, el futbolista, cuñado de Oreja Flores, dice, no estábamos investigados en ningún proceso. Entonces, recapitulo acá. Cuando, como es verdad, mi cliente va a la casa de quien entonces era su amigo, en el 2020, el señor Hurtado, lo visita, porque los amigos se visitan. ¿Cuál es el problema? Para ese entonces no había la investigación que hay hoy. Entonces lo visita, mi cliente me ha relatado que ya se estaba por ir, llegan los Suchos, Francisco, Roberto, ese tiempo ya no sabía ni su apellido, nada, le presenta como los cuñados de Oreja Flores conocido por todos, ¿no? Y los Suchos vienen a corroborar que en efecto la doctora no sabía ni sus nombres, eran los cuñados de Oreja Flores, y para ese entonces, para el 2020, los Suchos no tenían ninguna investigación de lavado. Ojo con eso. Sus investigaciones a la empresa Cuántico empiezan 2 años después, en el 2022. Bien. Después, los elementos de convicción 37 y 38 no guardan relación con mi cliente. Los elementos de convicción 39, 40, no guardan relación con los delitos imputados. La nota de agente, la 3182-2024, que aparece como elemento de convicción 41, lo único que acredita es el seguimiento a mi patrocinada, que tiene una vida normal. Va a su casa, va a atender a su mami que tiene 90 años, está con sus hijos, se reúne con su defensa y punto. ¿Dónde está el acto delictivo a la gran mafiosa? No existe, no hay. Las notas de agente que aparece de la 3191 es al señor Muley, no a mi cliente. Después, entre los elementos 42 al 45 no tienen relación con mi cliente. La 46 no es un elemento grave de convicción porque es un patrullaje virtual, ¿no? Recolectan información en el ciberespacio, nada más. El elemento de convicción 47 es una providencia fiscal en donde básicamente lo que se ve es que tiene la firma, el sello del doctor Lucio Sali Rosas, quien tenía que ver con el peritaje, con las diligencias en relación a la barra de oro, era Lucio Sali Rosas, no mi cliente, la doctora Peralta. Eso lo acredita el elemento de convicción 47. El elemento de convicción 48, que es el acta de incautación y custodia de febrero del 2020, acredita la incautación a la empresa minera Lomas Dorada, no investigada por Peralta, investigada por Lucio Sali Rosas. Ahí está el acta de incautación y custodia. ¿Quién es el que solicita documentación a la empresa Warehouse? ¿Quién? El doctor Sali Rosas, no la doctora Peralta. Esta es su firma. Además, públicamente, la señorita fiscal, le digo con mucho respeto, le gusta acudir a los medios de comunicación, acudo a medios de comunicación. En Canal N, el doctor Lucio Sali Rosas ha declarado que la doctora Peralta no devolvió del oro, no intervino en la incautación del oro, no intervino con la barra de oro, lo que es más importante, que no ha tenido ninguna comunicación, porque no conoce a la doctora Peralta. No ha tenido ninguna comunicación con la doctora Peralta. Entonces, eso de que la doctora Peralta es la gran traficante de influencia, la que vende humo para llegar al doctor Sali Rosas, se niega con la versión del doctor Sali Rosas y con los documentos que yo le agradezco a la Fiscalía que haya presentado, porque muestran la inocencia de mi cliente. Bien, después están las partidas registrales que aparecen en los elementos de convicción 49 y 50 que tienen que ver con la empresa Lomas Doradas. Vamos al elemento de convicción 51, acta fiscal de registro de oficina pública. Acá me voy a detener porque es importante.
El acta fiscal de registro de oficina pública, que se da el 9 de septiembre, señoría, usted tiene que conocer algo, porque usted es guardián de los derechos fundamentales, y me apena decirlo, que la Fiscalía Suprema, que debería ser defensora de la legalidad, en este caso... Doctor Espinosa, vayamos a los puntos concretos y no califiquemos. No, señoría, sí. Gracias. Sí. Y no perdamos el tiempo, porque estamos con los tiempos ajustados y los estoy controlando. Sí, doctora. Señoría. Usted vea... ¿Era sobre eso, doctora? ¿Perdón? ¿Doctora Cárdenas? Sí, doctor. Le agradezco que controle y que además controle que no se introduzcan elementos de convicción que no son oficialmente ingresados al proceso, como una declaración del señor Lucio Salí Rosas, que no la ha presentado ni la defensa ni la fiscalía. Ok. Señoría, con su venia, ¿podría continuar? Sí, doctor, sí. Claro que sí. Adelante. Sí. Señoría, ha pasado un hecho que es absolutamente extraño y viola la ley. El artículo 218 es muy claro. Cuando la fiscalía está investigando a alguien, como le están investigando a mi cliente, y quieren obtener sus documentos, se lo piden. ¿Correcto? La ley es muy clara. Artículo 218. Cuando el propietario, poseedor, administrador, tenedor o requerido por el fiscal para que entregue o exhiba un bien que constituye cuerpo de delito o las cosas que se relacionan con él, se negare a hacerlo, o cuando la ley lo prescribe, el fiscal solicita al juez orden de incautación o exhibición forzosa. Usted va a ver en el acta de registro de oficina pública y exhibición de documentos que la fiscalía, que aparece a foja 248 a 283, que la fiscalía por sí ante sí, ellos se mandan solos, por disposición del doctor Chinchay. Pues el doctor Chinchay importa más que la ley. Entonces, la ley no le permite hacerlo, pero va. Objeción, señor juez, nuevamente se está personalizando al titular de esta Fiscalía Suprema. Por favor, ya, doctor. Doctor Espinosa, le reitero, hable de la fiscalía, no personalice. Disculpe usted, señoría, disculpe, yo que soy muy apasionado por el tiempo. Perdón. Entonces, la fiscalía, ¿no?, como institución en este caso, se sacan de la manga, digo, con mucho respeto, es una expresión alegórica. Básicamente lo que hacen es ir al despacho fiscal de mi cliente y bajo el epígrafe de ir a una oficina pública, terminan pidiéndole documentos privados. Yo quiero distinguir dos cosas. Oficina pública es la oficina de la fiscal. Pero, señoría, yo no voy a hablar de la teoría del domicilio constitucional que usted conoce mejor que yo. El despacho, el recinto de la doctora Peralta le alcanza el estatus de domicilio constitucional y, en consecuencia, la inviolabilidad que esto supone. Entonces, no pueden acercarse la Fiscalía Suprema al despacho de la doctora Peralta y a requerir información como si tuvieran derecho a hacerlo. No tenían facultad para hacerlo. Es allí donde encuentran su excelencia, donde encuentran el sobre con el USB que ya la Fiscalía ha dicho hasta la saciedad. Yo quiero partir acá de un punto. Es importante esto. A la defensa, que ya estaba personada, no le notificaron esa diligencia. Y el artículo 9 del título preliminar obligaba a la Fiscalía que lo notifique. Empieza la diligencia, en el transcurso de la diligencia llega mi cliente, como al mediodía. Hay una parte que usted verá, porque esto va a ser materia de una tutela, yo no voy a perder tiempo acá. Hay una parte en donde al costadito dicen, la fiscal Peralta está sin abogado, quiere ser su autodefensa. Quiere ser su autodefensa. Mi cliente ha dicho que ella niega que eso sea así, porque para eso tiene sus abogados, productor. Bueno, entonces esta diligencia se hizo sin abogado. Una exhibición de documentos sin pasar por usted. A usted nunca le requirieron eso. Usted autoriza un allanamiento segundo. Este fue un allanamiento encubierto. Y lo más importante, en este caso concreto, lo que ha habido es una actuación que es ilegal, que en su momento se denunciará. Pero usted, su señoría, conforme el fundamento 25 del Acuerdo Plenario 1-2019 y conforme al 159.1 del Código Procesal Penal, no puede utilizar para dictar una prisión un acta que es viciosa y viciada porque han desviado el procedimiento preestablecido por ley a mi cliente. Vamos al elemento de convicción 52. Acta fiscal del 9 de septiembre del 2024, verificación de un aplicativo COLOP. Se habla de un número en específico, 920, y para la Fiscalía el gran problema del caso es
cómo la doctora Peralta no ha reconocido que utiliza un número, pese a que en el COLOP, que es un sistema que nunca se equivoca, y pese a que no existe pericia informática, el 920 es un número que en realidad ella utiliza. Yo voy a decirle dos cosas sobre eso, señoría. Una cosa es un número que va para el despacho y otra cosa es el número que mi cliente puede utilizar. Me voy a explicar mejor. En la diligencia del 9 de septiembre, como usted verá, mi cliente entrega sus dos celulares. Entrega los celulares. Ojo, no tenía obligación de hacerlo. No tenía obligación de hacerlo. Mi cliente hace entrega voluntaria, así dice el acta, del USB y del sobre. ¿Por qué, señoría? Eso tiene una explicación. Porque mi cliente era chantajeada. Ojo, esa conversación donde la graban, ese USB y el manuscrito, data del 2016. O sea, no tiene nada que ver con los hechos imputados, que son del 2020, que son del 2021, que son del 2022. ¿Está bien? No tiene nada que ver. Ahora, la señorita fiscal, citando al profesor García Cabero, dice, pero es un indicio de capacidad para delinquir. Cuidado, no es un indicio. 158, numeral 1 del Código Procesal Penal. Solo hay indicio cuando el hecho es probado. Cuando el hecho es dudoso, no hay indicio. Y la fiscalía no le ha establecido un hecho probado de indicio. No hay que confundir. El indicio es hecho probado para llegar a la deducción. Así que no tiene hecho probado. En la investigación se acreditará o se desvirtuará. Pero para eso es la investigación. Bueno, el acta fiscal establece el COLOP. Después tenemos los elementos de convicción del 53 al 55. Avancemos con esto, doctor. Avancemos, Bien. que ya con su tiempo ya lo estoy descontando. ¿Ya? Bien, señoría. De los elementos de convicción 53 al 55 no tienen que ver con mi cliente. Del 56 al 57 tampoco. Del 58 al 68, disculpe que haga referencia así, de los elementos de convicción 58 al 68 no vinculan a mi cliente. De los elementos de convicción 69 al 71 no tienen que ver con la titularidad del número. Vayamos a lo que según la fiscalía lo vincula. Sí. Elemento de convicción 72, acá sí, porque según la fiscalía este pago, que es un pago de $20,000, tiene que ver con mi cliente y no es así, señoría. Mire usted, a Fojas 450, el 7 de septiembre de 2024, aparece, Foja 450, aparece un pago, ¿no? Ese pago se ha hecho a una empresa en la que la doctora Luz Elizabeth Peralta Santur no es ni gerente, ni accionista, ni tiene ninguna representación. Entonces, eso lo tiene que explicar el señor Hurtado, no la doctora Peralta. Pero ese depósito de $20,000 no es ni a la cuenta de la doctora Peralta, ni la doctora Peralta tendría que explicar un depósito a un tercero. Elemento de convicción 73, acta fiscal de búsqueda de información pública en la red de TikTok. Tiene que ver con Hurtado. Elemento 74, no tiene que ver con mi cliente. 75 tampoco, 76 tampoco, 77 un razón de especialista que no es elemento. Bueno, señoría, a usted en la foja 648 quieren meter presa a mi cliente porque ha designado a sus abogados. Eso lo ha presentado la fiscalía, ¿no? Elemento de convicción 78, un oficio en donde se acredita, porque este oficio es importante. Elemento 78. El fiscal Lucio Salirrosas remite la carpeta fiscal 66-2018, que es la del oro, y señala que la doctora Peralta Santur no intervino ni para incautar el oro ni para devolverlo. Se cae la tesis fiscal. Elemento 79. Escrito presentado por el apoderado de Minera Lomas Dorada, Juan José Portocarrero Jacobo, en donde se acredita que solicitan la devolución del oro. Se lo piden al fiscal Salirrosas, no a la fiscal Peralta. Después pasamos, después la disposición de devolución del oro, usted la va a ver entre los fojas 61 y 69, la devolución del oro la firma Salirrosas, no la doctora Peralta. Después vamos al informe de inteligencia, el 73-2024, elemento de comisión 90, acredita el domicilio de mi cliente, establece su arraigo. Nota de agente 3206, cuando le hacen videovigilancia, elemento de comisión 91, la doctora Peralta hace un desplazamiento de su casa a su trabajo. O sea, no hay peligro procesal. Después,
Después hay otras notas de gente. Bien. Voy ahora al hecho 2, su señoría. En el hecho 2, que voy a ser más breve porque no voy a repetir, porque ya hay varias cosas que ya se dijo del hecho 1. El hecho 2, su señoría, la tesis de imputación es distinta. Según la Fiscalía, en el hecho 2, se han cometido delitos porque mi patrocinada lo que habría hecho es básicamente crear una carpeta fiscal, crearle una investigación de lavado de activos a Jimmy Fluker, que era competencia comercial de Muley. Y hablo de Jimmy Fluker como accionista de una empresa que es Paltarumi, la minera Paltarumi. La tesis de la Fiscalía que usted va a ver en la misma página 7 del requerimiento es esa. Elizabeth Peralta, según la Fiscalía, por intermedio de Hurtado, prometió, solicitó, recibió monto de dinero, $80,000 a Muley, invocando influencias. ¿Para qué? Para que se inicie una investigación de lavado de activos. Y acá quiero ser muy claro. Las disposiciones fiscales 3 y 4 mencionan que se habría creado la carpeta, se habría creado la investigación entre el 2020 y el 2021. Eso es lo que dice la Fiscalía. ¿Cuáles son los puntos controvertidos acá? Si la doctora Peralta invocó influencias reales o no. Si es que hizo dar para sí una suma de $80,000, perdón. Si la doctora Peralta ofreció no interceder ante el fiscal, ante el tema de Fluker, y si finalmente hubo o no hubo lo de la imputación del hecho 2. Bueno, me voy concretamente a lo importante, porque acá hay mucha repetición del otro. Ya hablé de Anaciucho, ya hablé de acta de búsqueda de información. Acá me voy a detener a la declaración del señor Fluker, que es lo importante, su señoría. Acá la declaración de Jimmy Fluker es lo importante, porque él es el representante de la empresa Paltarumi. Y acá lo que tenemos es lo siguiente. Discúlpeme que vaya corriendo para poder avanzar. En la declaración de Jimmy Fluker, y la voy a citar, lo que dice Jimmy Fluker es lo siguiente. Declaración de Jimmy Fluker. ¿Cómo no hace su investigación de lavado de activos? Por 2 razones. Porque hubo una publicación del diario La Razón, dice. Hubo una publicación del diario La Razón y habla además de un ciudadano canadiense. Cuando Jimmy Fluker declara, lo que dice Jimmy Fluker, le voy a citar, disculpe usted, esto no lo tengo en diapositiva, lo tengo. Jimmy Fluker declara, eso se puede ver en la declaración de Jimmy Fluker, ¿no? Acá está. Vea usted, señoría, folios 2318. Declaración de Jimmy Enrique Fluker Plinillos, de la empresa Paltarumi. Preguntas 18 y 20. Para que diga, le preguntan a Fluker. Como accionista mayoritario de la empresa Paltarumi, ¿tiene o ha tenido en su contra, o la persona jurídica Paltarumi, alguna investigación penal durante los años 2020 a la fecha? Así es, dice Fluker. Una que se abrió investigación, sale en las noticias abril 2021. Un mes o algo así después del pago de $30,000, dice Fluker. Quiero que quede claro que esta investigación se empezó en abril del 2021, porque en 2019 solo existía una solicitud de apertura en la policía, que estuvo dando vueltas por 2 años. Recién en abril del 2021, la Fiscalía abre investigación. Fluker dice, no la abrió, o sea, la fiscal no la abrió la fiscal superior Peralta, sino la fiscal Bailón. Respuesta a la pregunta 18. Acá tenemos a Fluker diciendo, a mí me abre investigación la doctora Zoila Bailón, no la doctora Lu Peralta. Respuesta a la pregunta 20. En dicha investigación intervino la doctora Peralta. Antes de que se abra investigación, fue quien dirimió competencia y confirmó el archivo en abril del 2022. Es decir, la doctora Peralta, con su decisión, porque era tercera Fiscalía Superior, lo que hace es, a ver, está que se pelotea la competencia. ¿Es Lima Norte o es la Fiscalía de Lavado de Activos? No, es la de Lavado de Activos. Muy bien. 1.
Uno, o sea, no tiene nada que ver con abrirle una carpeta. Y dos, en abril del 2022, archiva el caso. O sea, no perjudica a Fluker. Vamos a ser claros. No perjudica a Fluker. Porque este es un caso que está cobrando para perjudicar. Y tres, le preguntan al señor Fluker, ¿usted conoce a la doctora Peralta? No la conozco. ¿Usted pagó? No, algo, tampoco. Pero acá lo más importante, Fluker como víctima. ¿La doctora Peralta perjudicó con su decisión a Fluker? ¿Lo agravió? ¿Lo afectó? No. Ahí tenemos a Fluker declarado. Hecho 2, terminado. Hecho 3, que es más concreto todavía, señorín. El hecho 3 tiene que ver con los Ciucho. A ver, el hecho 3, según el propio requerimiento fiscal, cuadra así supuestamente la historia. Que el señor Hurtado, en coautoría con la doctora Peralta, habrían hecho prometer, solicitar o recibir montos de aproximadamente, ¿no es cierto?, $100,000, ¿no? Eso se ve en la página 8 del requerimiento, para que no se continúe con la investigación en contra de Cuántico y de Francisco Iván Ciucho Neira. Según la imputación fiscal, se llega a pagar $20,000, pero esta dupla de supuestos mafiosos continuaron la investigación. O sea, según la imputación, cobran para que sigan investigando. Bien. Concretamente en el caso, acá voy a ir de frente, y discúlpeme que no voy a pasar diapositivas. ¿Cuáles son los elementos que usted tiene que ver en el hecho 3? Lo que usted tiene que ver es que todo se basa en la declaración de Francisco Iván Ciucho Neira y la declaración en apoyo de Ana Ciucho Neira en Veto a Saber y luego en la fiscal. O sea, se está construyendo sobre bases absolutamente precarias, o como dice Aristófanes, se está haciendo castillos en el aire. Y lo digo ¿por qué? Porque el señor Ciucho, que dice, sí me pidieron dinero. ¿Usted lo dice, señor Ciucho? Sí. Lo importante no es que lo diga, sino que lo pruebe. Artículo 158, numeral 2 del Código Procesal Penal. Los arrepentidos, como es Ciucho, los testigos de referencia, como es Ana Ciucho, solo puede utilizarse su información para encarcelar a la gente si es que sus dichos son corroborados. Y la fiscal podrá decir, doctor Espinosa, disculpe usted, acá tengo el pago de los $20,000. ¿Pago a quién? A la empresa. ¿De quién? Del señor Hurtado. O sea, no la doctora Peralta. No, doctor. ¿Quién cobró? El señor Hurtado. O sea, no la doctora Peralta. No, doctor. ¿Pero a quién le están pidiendo prisión? A la doctora Peralta. Ese es el caso de la fiscalía. Señoría. Ahora sí, voy al peligro procesal, que es el requisito más importante. Su excelencia, en cuanto al peligro de fuga... concreto que ya le he dado como 5 o 10 minutos. Sí, señoría, disculpen, con esto ya termino ya. El peligro procesal y proporcionalidad lo trabajo en un solo bloque. Su señoría, no basta la pena alta ni las repercusiones sociales del caso. Acá lo que hay que establecer es si mi cliente tiene arraigo o no. En otras palabras, si tiene razones para fugar o no. ¿Sí? Según la fiscalía, mi cliente habita sola en calle Las Campañillas, Ate, y que podría abandonarlo fácilmente. Bueno, la han videovigilado y los policías han hecho constar que ella se va a su trabajo en el centro y regresa a Ate y va a ver a su mamá de 90 años. Ya le estamos presentando todas las dolencias de la mamá y las afectaciones a salud de mi cliente. La fiscalía dice, tiene un domicilio en Lince que está alquilado. Cuando han allanado el 22 de septiembre el domicilio en Lince, pueden ver que ese domicilio hoy está ocupado por los arrendatarios de mi cliente. Pero podría tener facilidades para abandonar el país. No puede. Mi cliente a través mío ha entregado sus 2 pasaportes. El que venció en el 2012 y el que vencía en noviembre, el próximo mes vencía. No tiene facilidades para salir. Su DNI, ya le hemos presentado, dice la misma dirección, calle Las Campanillas, blog D9, departamento 101 Ate, que es donde la han videovigilado y que es además donde la han encontrado cuando la allanaban. Además, tenemos una declaración jurada de sus hermanos donde se acredita, estoy hablando de la señora Magali Peralta Santur, estoy hablando del señor Américo Peralta Santur, estoy hablando de la señora
estoy hablando de ellos, en donde acreditan que la señora madre, ¿no?, de mi clienta, tu excelencia, es responsabilidad de la doctora Peralta Santur. Eso está acreditado. Y la partida de nacimiento de mi cliente, por si hay alguna duda. Arraigo laboral, acá quiero ser muy claro. Mi cliente no es una ex fiscal, ella sigue siendo fiscal, una fiscal superior, que está apartada del cargo temporalmente, pero estoy seguro que volverá. ¿Sí? Porque se va a acreditar que todo esto es un conjunto de infundios, que son hechos falsos. Así que ella no es que no tenga trabajo, lo tiene, es fiscal. Ahora, no es que deje de recibir remuneración, ojo, sino que se ha menguado su remuneración, se ha descontado, pero sigue recibiendo como fiscal superior mientras está apartada. Lo importante que usted tiene que ver, señoría, es que nosotros, pudiendo haber apelado el apartamento, no lo hemos hecho. ¿Sabe por qué? Porque no existe peligro de obstaculización, ni queremos poner en evidencia que lo haya. A la doctora Peralta no le interesa regresar a su despacho para que luego se diga, está escondiendo pruebas. No, no, señor. Ella va a estar apartada. Ella va a estar apartada. Y va a estar apartada porque no le interesa manipular la información, señoría. Que siga su curso la investigación. En temas de salud, ya hemos presentado recetas médicas de la Clínica Internacional. Usted la podrá revisar. Y en tema de peligro de obstaculización, con eso termino. Señoría, esta medida... la medida de prisión no representa ningún riesgo de obstaculización y le voy a explicar por qué. Primero, porque ya han habido, a mi cliente se le ha allanado 2 veces en su despacho. El 9, bajo un allanamiento encubierto, y el 22 de septiembre y 23 de septiembre, bajo un allanamiento con esos nombres. Y usted se autorizó el segundo. Tercero, mi cliente ha entregado sus celulares. Cuarto, mi cliente ha entregado sus pasaportes. 5, mi cliente había pedido declarar, que se le tome su declaración indagatoria. ¿Por qué mi cliente guarda silencio? Porque la detienen, señoría. No puede ser posible que el fiscal le dé la mano derecha a mi cliente y con la izquierda le lance una piedra. Eso es inadmisible, señoría. Por eso es que no ha guardado silencio. Y lo hemos hecho constar en el acta ese día ante el doctor Castillo. Pero además, lo más importante, su señoría, en este caso usted no va a encontrar como elemento de convicción. Termine, doctor, concluya. Gracias, señoría. En este caso, usted no va a encontrar, la Fiscalía no le ha presentado elementos de convicción que establezcan que la doctora Luz Elizabeth Peralta Santur se haya comunicado por celular, por WhatsApp o por correo con el señor Lucio Salí Rosas. Hecho. Tampoco que lo ha hecho con el señor Muley, hechos 1 y 3. Y tampoco que lo ha hecho con Francisco Iván Ciuchoneira, Roberto Ciuchoneira o Ana Ciuchoneira, hechos 1, 2 y 3. No existe. Tampoco existe depósitos de dinero entre el señor Hurtado, los hermanos Ciucho y la doctora Peralta. Tampoco existe dinero entre Muley y la doctora Peralta. Tampoco existe correos electrónicos entre los Ciucho, Muley, Hurtado y la doctora Peralta. Ese es el caso. Pero digo algo más. Auto de detención preliminar que usted detiene al señor Hurtado porque estaba inubicable y rechaza la detención de mi cliente. No es necesaria la medida, porque hasta el 3 de octubre está vigente hoy un impedimento de salida. ¿Cómo la Fiscalía le pide prisión a la doctora Peralta si hasta el 3 de octubre ella no puede salir del país? Eso es un exceso de poder. Investigación sí, prisión no. Muchas gracias, señoría. Gracias. Doctora Cárdenas, ¿prefiere hacer de una vez la réplica? Sí, doctor. Gracias, le agradezco porque si no se me irían las ideas. Tiene 10 minutos. Sí, brevemente nomás. Se nos ha hablado de que no tenemos en grado de sospecha fuerte o grave la imputación fiscal. La imputación fiscal respecto al hecho 3 es sospecha fuerte. Recordemos que los delitos de corrupción de funcionarios son delitos de clandestinidad y tenemos la declaración del que entrega la dádiva y la dádiva. Si bien no está entregada Elizabeth Peralta Santur, señor juez supremo, precisamente eso se trata de la coautoría alternativa que parece se está olvidando. La coautoría alternativa son aportes de cada uno de los coautores y precisamente Andrés Hurtado, tal como le dijo Iván Ciuchoneira, él era el que tenía que recibir los pagos porque la funcionaria pública para permanecer oculta no recibía los pagos.
La segunda alegación que se ha hecho es respecto a la veracidad de la confesión de Iván Suicho. Agradecemos que se haya puesto en contexto la declaración de Iván Suicho y que él mismo coincide con lo que dice Peralta. Se nos fue presentada por Andrés Hurtado y además ella nos conocía como los cuñados de Oreja. La otra alegación que merece la pena refutar es la del registro realizado en la oficina del Ministerio Público que ocupaba la señora Elizabeth Peralta Santur. Al respecto, no sé si nos permite un minuto para ponerlo en pantalla, porque es una diligencia de registro y exhibición de documentos donde la señora Elizabeth Peralta brinda su consentimiento. El titular de ese recinto que podría estar protegido por una intimidad personal es por la propia imputada quien decide ejercer su autodefensa, que se brinda el consentimiento para el registro, que el registro y exhibición de documentos no requiere autorización judicial en virtud del artículo 218 del Código Procesal Penal. Claramente lo dice así. Además, señor juez supremo, no es cierto que se empezó la diligencia. Claramente se señala cómo se inició y se esperó hasta que ella llegue para, en su presencia, proceder al registro, la exhibición voluntaria y consentida de la señora Peralta. Ahora bien, se señala también de que todos los pagos han sido a Lucio Salirrosas. ¿Cuál es, pues, el delito de tráfico de influencias? El delito de tráfico de influencias solo requiere la ostentación de la influencia. Que los pagos hayan sido Andrés Avelino Hurtado Grados es parte de la coautoría, y que sea Lucio Salirrosas el que decidió sobre el asunto materia de la influencia es precisamente el reflejo de la triangulación donde hay un funcionario a cargo del asunto y un funcionario que ejerce la influencia sobre ese funcionario a cargo del asunto. Es totalmente irrelevante que no haya participado Elizabeth Peralta Santur en la entrega del oro. Absolutamente irrelevante de acuerdo a la imputación fiscal. Ahora bien, quien tenía que... la declaración de Lucio Salirrosas no ha sido introducida. Se nos ha dicho que el audio que hemos presentado no es un hecho probado. El hecho probado es que ese audio se encontró en un sobre de Manila en el escritorio de la señora Peralta con una carta que decía: te recuerdo lo que prometiste. Ese es el hecho probado. Y el hecho probado es que contiene ese tipo de conversación de venta de la función pública. Luego tenemos también y le agradecemos también a la defensa de haber introducido la declaración del señor Jimmy Fluker, que efectivamente está en la carpeta fiscal, lo ha señalado la defensa, y en esta declaración lo que vamos a resaltar, señor juez, y lo ha dicho la defensa, es de que el señor Jimmy Fluker señala que recién en abril del 2021 se le abre esta investigación. ¿Qué dice Iván Suchoneiro? Entre 2020 y 2021 se le pide que abra esta investigación. Y en abril del 2021, ¡oh maravilla!, se le abrió la investigación. Se está corroborando cada uno de los dichos de nuestro confeso, que de acuerdo al acuerdo plenario 2/2005, tiene pues credulidad subjetiva y está debidamente corroborado de forma periférica. Con eso hemos concluido, señor juez. Gracias, doctora. Doctor Espinosa, tiene el uso de la palabra también por 10 minutos. Señores, voy a necesitar menos tiempo porque la refutación ha sido muy específica. Voy a contrarrefutar. Señoría, el tema es muy concreto. Sobre el acta, vamos a hablar sobre el acta. Han habido 2 allanamientos contra mi cliente. Un allanamiento el 9 de septiembre en su despacho fiscal, el segundo el 22. El segundo lo autorizó usted, como corresponde, frente a la garantía de la inviolabilidad del domicilio, que es una garantía constitucional. Los derechos no son malas palabras y, como dice Working, hay que tomarlos en serio. Entonces, el primer allanamiento es la cuestión, porque el 9 de septiembre a mi cliente la allanan encubiertamente y le ponen de nombre, es un nombre bastante rimbombante, ¿no? Dice: acta de registro de oficina pública y exhibición de documentos. ¿Qué documentos, pregunto yo? ¿Qué documentos buscaban como cuerpo del delito? ¿Cuáles eran los documentos para que se exhiban? Porque cuando hablamos de documentos es: entrégame este folder, ¿no?
entrégame esta carpeta, entrégame esta hoja. No puede haber exhibición de documentos como los americanos dicen que go fishing, me voy de pesca. Los fiscales han ido de pesca. No encontraron al inicio a la doctora Peralta. En el camino la llaman, doctora, queremos empezar la diligencia, pues por favor, ¿a qué hora viene? La doctora llega. Mi cliente dice que necesitaba abogado. Los fiscales dicen, acá está, página 2, dice al costado, ¿no? Dice, concretamente en el acta, que mi cliente va a hacer su autodefensa. Señoría, yo le pregunto a usted, caso Ruano Torres contra El Salvador. Cuando una persona, vamos a poner en el supuesto, yo le voy a creer hoy a la fiscalía, voy a hacer un acto de fe y creerle, que mi cliente dice, no vamos a llamar al doctor Benji Espinosa. La doctora Peralta dice, yo me voy a defender mejor que el doctor Benji Espinosa. Vamos a creerle bien. Lo llama el doctor Benji Espinosa. Se defiende ella sola. La pregunta es, una investigada con aflicción, que ve turbado su ánimo, ¿se puede defender bien? La pregunta es, ¿de verdad estábamos hablando que la doctora Peralta estaba en igualdad de armas? Y la siguiente pregunta es, en el acta, los fiscales pueden registrar y exhibir sin que previamente hagan la solicitud de exhibición de los documentos. No. En la página 2, perdón, con esto voy a terminar, dice, ¿no? Se deja constancia que se le brindó la oficialidad para que se comunique con abogado. Y hay una partecita ahí que usted va a ver en la página 2, dice, sin embargo, señaló autodefensa, dice, ¿no? Una partecita que está al margen derecho del acta. Y cuando usted ve en la página 9, porque así son estas redacciones de las actas, ¿no? Hay una partecita, asimismo se deja constancia que los párrafos añadidos fuera del margen, páginas 2, 6 y 7, se realizan de forma simultánea en la redacción. Acá el punto es el siguiente. ¿La doctora Peralta estaba en condiciones de consentir algo? Le he preguntado, acá está conmigo, y me dice, Benji, ¿qué querías? Que después digan que yo estoy obstaculizando y me metan presa. Pero doctora, a la fiscalía no le importa. Porque cuando usted colabora y entrega su pasaporte, dicen, hay riesgo de fuga. Cuando usted colabora y entrega el USB y los sobres, le dicen, hay peligro de obstaculización. Entonces, ¿cuál es el mensaje? No entiendo el manicomismo fiscal. O sea, si mi cliente entrega su pasaporte, sus celulares, va a la diligencia, hay fuga y obstaculización. Cuando el señor Hurtado no aparece, no lo ubican y no colabora, también hay peligro. Entonces, por angas o por mangas, siempre hay peligro para la fiscalía. Gracias, su señoría, porque quiero recordar solo lo que dijo Couture. Couture es muy claro. Cuando todo se ha perdido, cuando las luces están apagadas, cuando el cielo se cae, solo un juez independiente puede asegurarnos que podamos dormir tranquilos. Gracias, señor. Gracias, doctor.